Propósito del libro. El propósito de Lamentaciones es expresar el profundo dolor y sufrimiento del pueblo de Judá tras la destrucción de Jerusalén y del templo. Este libro poético es un lamento nacional por el juicio de Dios, pero también es una oración de confesión, arrepentimiento y esperanza. Aunque transmite tristeza y desolación, Lamentaciones también muestra la fidelidad de Dios en medio del dolor, recordándonos que su misericordia se renueva cada mañana y que aún en la disciplina, Él no abandona a su pueblo. Autor del libro, tradicionalmente se atribuye a Jeremías, el profeta llorón, ya que fue testigo de la caída de Jerusalén y expresó con lágrimas el sufrimiento de su pueblo. Aunque el libro no menciona explícitamente al autor, el estilo, el tema y el contexto histórico concuerdan con su ministerio y carácter. Fecha. Fue escrito poco después de la caída de Jerusalén, probablemente entre el 586 y 575 a.C., en un tiempo en que el dolor y la devastación aún eran frescos y palpables. Resumen del libro y detalles importantes. El libro de Lamentaciones es una colección de 5 poemas de duelo, escritos como un lamento colectivo tras la caída de Jerusalén a manos de Babilonia. La ciudad fue destruida, el templo incendiado, las murallas derribadas y gran parte de la población llevada al exilio. El sufrimiento fue tan profundo que este libro se convirtió en un testimonio poético del dolor de una nación entera. Estructura literaria. Capítulos 1, 2, 4. Acrósticos hebreos. Cada versículo comienza con una letra consecutiva del alfabeto hebreo. Esto refleja que el dolor fue expresado de la A a la Z, es decir, de manera total y ordenada, aunque el tema es el caos. Capítulo 3. Es el centro del libro, con 66 versículos, también en forma de acróstico triple. Allí se encuentra el clímax, el lamento personal del profeta y la proclamación de esperanza en la fidelidad de Dios. Capítulo 5. Aunque no es acróstico, es una oración comunitaria que cierra el libro como súplica nacional. Temas principales. El dolor por la destrucción de Jerusalén. La ciudad es personificada como una viuda que llora en soledad. Capítulo 1. El juicio de Dios por el pecado. La ruina no fue casualidad, sino el resultado de la rebelión persistente de Judá contra Dios. Capítulo 2. El sufrimiento humano extremo. Hambre, muerte, esclavitud y vergüenza son descritos de forma cruda. Capítulo 4. La esperanza en medio del sufrimiento. A pesar del dolor, el autor proclama que Dios sigue siendo fiel y sus misericordias nunca se acaban. Capítulo 3. El llamado al arrepentimiento y restauración. El libro concluye con una oración pidiendo a Dios que restaure al pueblo y lo renueve. Capítulo 5. El mensaje espiritual de Lamentaciones. Lamentaciones no es solo un lamento histórico, sino una enseñanza teológica y espiritual. El pecado trae consecuencias. El pueblo experimentó la disciplina de Dios por su idolatría y desobediencia. Es válido llorar delante de Dios. El dolor y la tristeza se convierten en oración sincera. Dios es fiel aún en el juicio. El sufrimiento no significa abandono. Incluso en la aflicción, Dios sigue siendo compasivo. La esperanza siempre está viva. El famoso pasaje de Lamentaciones 3 declara que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Sentido emocional del libro. Lamentaciones refleja un duelo nacional, pero también personal. Es el llanto de Jeremías o del autor que encarna el dolor del pueblo y lo convierte en oración. Se trata de un lenguaje poético, lleno de imágenes fuertes, calles vacías,
niños hambrientos, sacerdotes asesinados, mujeres en desesperación, príncipes caídos. En medio de todo esto, el poeta nos enseña que la fe no significa negar el dolor, sino llevarlo a Dios y confiar en su misericordia. Citas memorables. Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aun en medio del sufrimiento, el autor proclama esperanza. Dios es fiel, y su misericordia nunca falla. Lamentaciones 3, 31, 32. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Enseña que el dolor no es el final. La disciplina de Dios siempre tiene un propósito de restauración. Lamentaciones 5:21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Es la oración final de arrepentimiento y deseo de renovación espiritual, válida también para nuestra vida hoy. Ahora donde encontramos a Jesús, Jesús es la esperanza en medio del dolor que refleja Lamentaciones. Así como Jerusalén sufrió juicio, Jesús cargó sobre sí el juicio por nuestro pecado. En su llanto por Jerusalén, Lucas 19:41, vemos un eco del corazón quebrantado de Jeremías. Además, las palabras de Lamentaciones 3, 22, 23 apuntan al consuelo y fidelidad de Cristo, quien es la misericordia de Dios hecha carne. Aplicación práctica. Lamentaciones nos enseña que no debemos ignorar las consecuencias del pecado, pero también nos muestra que siempre hay esperanza en la fidelidad de Dios. Nos invita a llorar, a reconocer nuestras fallas y a acercarnos con humildad al Señor. En la vida moderna, enfrentamos pérdidas, pruebas y dolores, pero podemos recordar cada mañana que sus misericordias son nuevas. Así como Jerusalén clamó por restauración, nosotros podemos confiar en que en Cristo hay perdón, sanidad y renovación. Hemos preparado un resumen detallado del libro de Lamentaciones para tu estudio. Descárgalo desde el enlace en la descripción. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal.